Buenos días, mi nombre es Isaac Abdiel Espinosa Ramírez y hoy les hablaré sobre los tratados y acuerdos comerciales firmados por México. En esta presentación analizaremos qué son los tratados de libre comercio, por qué son importantes, cuántos ha firmado México, cómo se lleva a cabo su negociación. Espero que esta información les ayude a comprender la relevancia de estos acuerdos dentro de la economía mexicana. Bueno, primeramente y como introducción, eh, para entender mejor el impacto de los tratados de libre comercio en México, es importante conocer qué son, cómo funcionan y qué beneficios tiene el país. En esta presentación exploraremos cómo los tratados de libre comercio han transformado la economía mexicana y cómo estos juegan un papel clave en su negociación. Y también analizaremos el procedimiento que sigue México para negociar y firmar estos acuerdos. Primeramente, ¿qué son los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio, o TLC abreviados, son acuerdos internacionales en los que dos o más países eliminan o reducen barreras comerciales, como aranceles y restricciones, para facilitar el comercio entre ellos. Esos tratados regulan el intercambio de bienes y servicios, establecen reglas claras sobre la competencia y protegen la inversión extranjera. Gracias a los tratados de libre comercio, las empresas mexicanas pueden vender sus productos en más mercados y competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras. La importancia de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han sido fundamentales para el crecimiento económico en México. Gracias a estos acuerdos, los países han podido expandir su comercio y atraer inversiones extranjeras. Algunos de los beneficios claves son mayor oportunidad de exportaciones. Las empresas mexicanas pueden vender sus productos en más países sin pagar altos impuestos. Otro podría ser el acceso a los nuevos mercados. Los productos mexicanos pueden llegar a consumidores en Europa, Asia o América. Facilitan la importación de insumos. Las empresas pueden comprar materia prima o maquinaria de otros países a un menor costo. La reducción de costos, que creo que es lo más importante, ya que se eliminan impuestos de importación o exportación, lo que hace que los productos sean más competitivos. El impulso a la industria, el fortalecimiento de sectores estratégicos, como por ejemplo la agricultura, la industria automotriz y otras áreas crecen gracias a las exportaciones y pues atraen mucha inversión extranjera. Empresas de otros países invierten en México generando primeramente empleo y una innovación en la tecnología. Los tratados y acuerdos firmados por México. Actualmente y hasta donde eh, mm, tratados y acuerdos firmados por México. Para entender la evolución del comercio exterior de México es importante conocer en qué consistieron los tratados que hemos firmado a lo largo del tiempo. Y a continuación yo voy a presentar en orden cronológico, con una breve descripción de cada uno, los acuerdos que hemos firmado en México. Primeramente, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comerciantes en 1986. México ingresó a este acuerdo internacional, precursor de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de reducir aranceles y facilitar el comercio global. Permitió que el país modernizara su política comercial y se integrara el comercio internacional de manera más competitiva. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, en 1994. Este fue un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de eliminar barreras, aranceles y fomentar la inversión. Impulsó sectores claves en la industria como la manufacturera y el sector automotriz. Convirtió a México en una potencia exportadora y en el 2020 fue reemplazado por este que vemos aquí, el TMEC, el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC G3, en 1995. Por entre México, Colombia y Venezuela para fortalecer el comercio regional. Tristemente, Venezuela se retiró en 2006, pero el acuerdo sigue vigente entre México y Colombia. El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia en 1995 eliminó aranceles y facilitó el intercambio comercial con Bolivia. En 2010 fue sustituido por el Acuerdo de Complementación Económica número 66, bajo la LATI. El Tratado Comercial entre México y Costa Rica en 1995 permitió la eliminación de aranceles y promovió el comercio bilateral. Y posteriormente se integró en el Tratado de Comercio con Centroamérica.
El Acuerdo de Complementación Económica número 33, México y Venezuela en 1998. Firmado dentro del marco de ALADI, este acuerdo facilitó el comercio bilateral entre México y Venezuela. Tratados de libre comercio entre México y Nicaragua en 1998. Reguló las reglas de inversión y redujo barreras comerciales entre ambos países. Tratados de libre comercio entre México y Chile en 1999. Permitió el acceso preferencial a bienes y servicios entre ambos países. eh, Incluyó reglas de origen, mecanismos de solución de controversias también. El Tratado de Libre Comercio entre México y Israel en el año 2000. El primer tratado de México con un país del Medio Oriente. Se enfocó en el comercio de tecnología, agroindustria y manufactura. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el 2000 también permitió que México exportara productos de la Unión Europea sin aranceles, reguló inversión extranjera y protección de propiedad intelectual. Actualmente se encuentra en proceso de modernización, como ya vimos en el TEMEC. Tratados de libre comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio en el 2001. Acuerdo con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Complementa el TLCUEM, ampliando la presencia mexicana en Europa. Acuerdo de Complementación Económica, ACE, dentro de ALAI. México ha firmado varios acuerdos con países de América Latina bajo la Asociación Latinoamericana de Integración o la ALAI. La verdad es que son bastantitos. Son entre México y Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Cuba y Ecuador. Estos acuerdos permiten a México fortalecer el comercio regional con reducción de aranceles y y regulaciones especiales en el sector estratégico. Tratados de libre comercio entre México y Japón en el 2005 permitieron el primer tratado de libre comercio, perdón, de México como una potencia asiática. Este fomentó el comercio de productos agrícolas, eléctricos y automóviles. El Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica en el 2011 unificó tratados previos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en un solo acuerdo regional. Análisis del Pacífico en el 2011. Alianza del Pacífico 2011, perdón. Bloque económico conformado por México, Chile, Colombia y Perú. Busca la integración económica y comercial entre los países miembros. Tratado integral y pro- progresista de Asociación Transpacífico, PIPAT, en el 2018. México se unió a un bloque con 10 países de Asia y el Pacífico. Redujeron barreras aranceles y facilitó la inversión extranjera. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en el 2002. Como ya vimos, sustituyó al Tratado de Comercio de América del Norte, modernizando las reglas de comercio digital, propiedad intelectual y derechos laborales. Se establecieron nuevas regulaciones para la industria automotriz y salarios más altos. Aquí en esta diapositiva que les estoy poniendo, pues pueden ver algunos de los más importantes, la verdad. Pero México ha firmado diversos acuerdos comerciales que le permiten fortalecer su economía y ampliar su potencia en el comercio mundial. Cuenta con 14 tratados de libre comercio, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y 9 acuerdos de complementación económica en la ACE. Bueno, aquí está por si lo quieren observar. Pero ahora bien, ¿cuál sería el procedimiento para la celebración de un tratado de libre comercio aquí en México? Bueno, para que México firme un tratado de libre comercio, se sigue un proceso estructurado que garantice el acuerdo sea beneficioso para el país, o eso se supone. Primeramente, la identificación y planeación previa. Se realiza si el tratado se está bien y si es conveniente para la economía mexicana. Se consultan sectores productivos y empresarios para conocer su opinión. En el punto número 2, pues inician las negociaciones. Se definen los objetivos del tratado y se crean grupos de trabajo con expertos. En el punto 3, pues se desarrollan las rondas de negociación, se discuten temas claves como aranceles, reglas de origen, inversión y solución de disputas. Después ya sigue lo que viene siendo la firma del tratado. Una vez acordados todos los términos del tratado firmados por los representantes de los países, sigue la ratificación legislativa, que es el punto número 5. El Senado de la República revisa y aprueba el tratado para que tenga validez en México. Y ya, como punto 6, la implementación y el seguimiento. Se hacen cambios a las leyes y se supervisa
que el tratado se cumpla correctamente. Este procedimiento puede tardar meses o incluso años dependiendo de la complejidad del acuerdo. Yo me acuerdo que cuando el Tratado de Libre Comercio de América Latina se actualizó, América del Norte, perdón, yo me acuerdo que se aprobó en el 2018, pero no se implementó sino hasta 2020, en medio de la pandemia. Entonces, pues sí, es un proceso bastante largo y tardado. Pero pues como vemos, se supone que es más beneficioso para nosotros como país el tenerlo que el no tenerlo. Aunque bueno, actualmente hay que ir viendo cómo se desarrolla pues la política con este señor Donald Trump, ya que volvió y ya que trae todas sus políticas. Bueno, como conclusión, les puedo decir que los tratados de libre comercio han sido una herramienta clave en la transformación económica de México. Gracias a estos acuerdos, el país se ha fortalecido y se ha integrado el comercio internacional, atrayendo mucha inversión extranjera y mejorando la competitividad en la industria. Sin embargo, los tratados de libre comercio presentan retos como la necesidad de adaptarse a nuevas regulaciones y equilibrar el crecimiento económico en la protección de sectores estratégicos. Para que estos acuerdos sean realmente beneficiosos, México debe continuar diversificando su mercado, modernizando su marco normativo y asegurándose que las empresas mexicanas aprovechen estas oportunidades. Puedo destacar también que valores como la verdad, la responsabilidad y la justicia son fundamentales para garantizar la negociación comercial justa y sostenible. Muy bien. Pues muchas gracias. Con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, estaré gustoso de responder.